Los derechos del lector omnisciente pertenecen a la plataforma de Webtoon y a los autores de su respectiva novela. Recuerden que si les gusta mi contenido me ayudan mucho suscribiéndose y activando la campanita de todas las notificaciones. Dicho eso, sean bienvenidas todas las constelaciones a este nuevo escenario que está traído con ayuda de la probabilidad del sistema estelar. Espero que estén preparados para no sufrir por la secuela de probabilidad que tendrán los spoilers de este video que comienza justo ahora. La redención es una palabra muy utilizada a la hora de hablar de obras de ficción, principalmente cuando se analiza un determinado grupo de personajes que comienza como villanos pero eventualmente se une al grupo de los protagonistas, cambiando su forma de ser y buscando ser mejores personas. Sin embargo, algo que no muchos saben es el significado y origen de esta palabra, puesto que en un inicio se utilizaba a la hora de referirse a un esclavo que fue liberado de su cautiverio tras pagarse un precio por él. Las palabras también llegan a usarse para referirse a las acciones de recuperar algo que originalmente era de tu posesión, pero que habías perdido o vendido. En la actualidad y con la abolición del sistema de esclavitud, las palabras de redención tomó un significado más espiritual combinándose los dos significados anteriores, y usándose para referirse a personas que se desviaron del camino correcto, pero con el acto de redimirse pueden dejar atrás aquellos pesares, dolores y motivaciones que los encadenan, para poder ser libres de volver al buen camino. Lector Omnisciente, por su parte, es una historia llena de personajes mentalmente inestables y se centra mucho en los aspectos psicológicos de los mismos. Pero, ¿tiene personajes con arcos de redención? Eso es lo que quiero ver en este video. Sé que quizás esto se lo escuchan decir a muchos youtubers, pero originalmente este no sería el video que pensaba traer hoy. Luego de mi último video narrando la novela, pensé en hacer un top de personajes más crueles de la novela, nacido a raíz de una discusión amistosa con una persona en Facebook sobre cómo Kim Dong-ja en la obra original es muy cruel con los demás, algo sádico y hasta un poco sociópata. Pero en los fanarts suelen ponerlo como alguien tímido, sumiso y adorable, que simplemente es malo captando indirectas. Sin embargo, terminé descartando la idea ya que era muy complicado catalogar a las constelaciones como crueles realmente cuando son algo más como apáticas a los sentimientos de los demás. Y pensé que hablar solo sobre la compañía Kim Dong-ja podría ser una solución al problema, y logré ordenar a los miembros en un top 10. Pero a la hora de justificar el por qué le di el puesto a cada personaje no logré ordenarlos, ni generar una idea que me parezca entretenida la forma de narrarlo. Así que opté por descartar completamente la idea, ya que no podía desarrollar el video de una forma que me guste. Para quien se pregunte qué orden había pensado, lo estoy dejando en pantalla. Es así que en el momento que no sabía qué tema darle al próximo video, Pokespec Frantic, espero haberlo dicho bien, subió un video hablando sobre la redención de los Zucos, y mientras lo veía pensé si algún personaje pudiera ser catalogado como un Zuko en Lector Omnisciente, solo para llegar a la única conclusión de que no existe la redención en Lector Omnisciente. O por lo menos yo mismo no encontré un caso de redención realmente destacable para mencionarlo. Claro, en Lector Omnisciente tenemos muchos personajes que comienzan como antagonistas o villanos y terminan uniéndose al bando de los protagonistas para luchar juntos en los escenarios. Casos como el dios de la luz Surtia, el maestro de la fortaleza armada o la misma plagiadora son claros ejemplos de esto. Pero esto no es una redención, o por lo menos yo mismo no lo veo así, puesto que en la historia nos deja muy claro con su narrativa que estos personajes son egoístas, velan por sus propios intereses personales y que la razón por la que ayudan a los demás es solo porque les trae un beneficio, y no porque fueran redimidos como tal. Del mismo modo que en Dragon Ball Super, Freezer no se redimió solo por luchar en el torneo del poder junto a los guerreros Z, sino que simplemente ayudó por sus propios intereses personales de no ser borrado en la existencia misma. Incluso si vemos que la plagiadora y el maestro de la fortaleza armada generan vínculos y construyen un cariño con los miembros del grupo, realmente no se redimieron, puesto que su actitud no cambió hacia el resto de personajes y siguen sin ser personas escrupulosas a la hora de apuntar sus armas a nuevos personajes que no sean sus amigos ya establecidos. Incluso si estas son personas inocentes, no dudarán en matarlos si eso les trae un beneficio o les permite protegerse a sí mismos. Después de todo, en ningún lugar dice que un villano o antagonista no pueda amar o tener amigos que aprecie genuinamente. Aun si está en el camino del mal, eso no quita que pueda tener sentimientos. Ciertamente, es difícil que un villano que sabe amar no sea redimido eventualmente en su narrativa, pero existen casos como el de la sexta luna de Kimetsu no Yaiba que tenía un gran amor fraternal entre ellos, pero su propia maldad no fue borrada. Himiko Toga, de Boku no Hero, también es un ejemplo, quien murió sin ser redimida por sus actos malvados, pero salvando a la persona que le abrió su corazón y aceptó su amor, no arrepintiéndose de sus acciones pasadas, sino que por el contrario se enorgulleció de ser quien es y quien fue. Y si quiere un ejemplo menos serio tenemos el equipo Rocket del anime de Pokémon, quienes son más que villanos son unos antagonistas orgullosos de sus acciones criminales, quienes lejos de redimirse se ganaron el corazón del público con su carisma y demostraron que incluso los antagonistas pueden elegir sacrificarse por el bien de aquellos que aman. Después de todo, para que narrativamente se considere realmente una redención,
de un personaje se debe pasar por varias cosas que varían dependiendo de la escritura del autor de la obra y cómo éste describe su mundo y sus personajes. Pero existen por lo menos tres cosas que, en mi opinión, siento que siempre se mantienen constantes para definir una redención, las cuales son: número uno, el personaje debe pasar por un evento que lo haga cuestionar su forma de actuar, ya sea que vea las consecuencias de sus acciones, que conozca a una nueva persona que le dé una nueva perspectiva a su vida cambiando lo que creía, o simplemente reencontrándose con algo o alguien de su pasado donde era más inocente y haciéndole ver en retrospectiva lo que estaba haciendo. Lo segundo que debe pasar para que un personaje esté en camino a su redención, por lo menos para mí, es que éste quiera cambiar por propia voluntad, nunca porque fue obligado a hacerlo o porque la situación hace que sea su única salida el cambiar su actitud. Por último, el cambio debe ser gradual. Si un personaje que fue presentado como malvado desaparece y en la próxima vez que lo vemos es una persona amable que ayuda a los protagonistas, este no fue redimido, sino que fue cambiado por otro personaje con la misma apariencia y nombre, al no haber nada que sustente dicho cambio. Es como si en un juego de repente dos usuarios diferentes jugaran con el mismo personaje y vieras el cambio de personalidad tan abrupto cuando lo maneja uno que cuando lo maneja el otro. Sigue siendo técnicamente el mismo personaje jugable, pero la persona que lo controla es completamente diferente. Es debido a este tercer punto que no puedo considerar a personajes como Kim Nangwon o el director Han como redimidos, ya que ellos simplemente aparecen como villanos, desaparecen, uno porque se murió y el otro porque anda a saber a dónde se fue, y cuando vuelven a aparecer, Kim Dong-hyun no puede ni siquiera reconocerlos, ya que su personalidad es completamente diferente. Uno explicando que se siente mejor en el infierno porque no tiene tantas presiones, y el otro diciendo que tuvo un embarazo y una depresión postparto que le hizo replantearse la vida, haciendo que realmente no pueda considerar que se redimieron o que tuvieron un arco de redención, porque todo fue fuera de cuadro, o sea, se nos está contando así muy por encima lo que pasó mientras los demás personajes tenían sus aventuras. Literalmente es como si me hubieran cambiado al usuario de esos personajes, una mente completamente diferente en el mismo cuerpo. Por otro lado, la plagiadora tampoco es alguien al que podamos considerar redimido. Ella nunca pensó que su forma de actuar fuera incorrecta y por tanto nunca intentó cambiarla. A lo mucho admitió que el método que utilizó originalmente era ineficiente, pero argumentando que era porque la información que tenía era escasa o porque quienes la seguían eran unos inútiles. Nunca por un error de ella. Se unió a Dongja principalmente porque éste la obligó con un contrato al inicio, pero al avanzar de los escenarios se dio cuenta de que era bastante útil tenerlo de aliado por la inmensa cantidad de información que Dongja tenía. Luego de pasar mucho tiempo con él, también notó la utilidad de sus compañeros y decidió permanecer junto a ellos hasta generar un vínculo con los mismos. Pero realmente nunca cambió su forma de actuar o pensar, solo refinó sus métodos para que se adecúen a los del resto del grupo. Pero incluso la jueza recrimina que en los 3 años donde Dongja desapareció, nunca se disculpó correctamente por sus acciones de cuando era la primera profeta y lastimó al grupo en la estación. Del mismo modo está el hecho de que ella atacara al grupo de los chicos rosas recriminando sus futuros crímenes, siendo algo bastante hipócrita considerando que en su debut como personaje ella atacó a niños y mujeres indefensos sin miramientos ni piedad. Cuando invadió la estación donde estaba el grupo de Dongja, estaba el mismo niño de los insectos que la plagiadora no tenía forma de saber que era alguien poderoso, o sea, simplemente era un niño y ella lo atacó sin piedad. Ella misma admite que sigue siendo alguien malvado y continúa cometiendo los actos más bajos si son necesarios, como se muestra en las historias paralelas, donde actúa como un antagonista en cierta parte de la historia, atacando a las personas que están en el mundo 41, como si ella fuera, no sé, una villana genérica. Incluso intentando matar al hija Kyun hasta que se dio cuenta que este poseía un fragmento del alma de Dongja y entonces decidió mantenerlo con vida. Por lo menos en Lector Omnisciente no siento que exista alguien que realmente se redima de sus actos, ya que además del arrepentimiento, la redención también significa liberación. Pero en esta obra los personajes, lejos de querer ser libres, pareciera que se colocan los grilletes ellos mismos, escribiendo tres formas de sobrevivir, aceptando el estigma de regresión, o volviéndose el nuevo sueño más antiguo. Las personas de este lugar pareciera que ellos mismos no quieren perdonarse por sus pecados. Asimismo tampoco quieren que los demás los perdonen. Quieren seguir cargando con ellos por la eternidad, siempre eligiendo cargar más peso del que sus mentes pueden soportar y deciden nunca perdonarse por sus acciones, viviendo en una eterna penitencia para pagar por sus pecados mientras siguen cometiendo nuevos pecados, volviéndose un ciclo sin fin. Donde, por ejemplo, Dongja no puede perdonar al sueño más antiguo por hacer sufrir a sus amigos y condenarlos a destinos tristes y desoladores, pero él mismo los hace sufrir en su afán de protegerlo. Y aunque es consciente de que los está dañando, él sigue haciéndolo, siendo hipócrita al querer evitar que el regresor se sacrifique por los demás, cuando él mismo no para de hacerlo. Casi pareciendo que en esta obra nadie busca la redención, como si nadie quisiera ser realmente libre. Después de todo, si fueras el único que se libera del sufrimiento, eso significaría que estarías solo, o tal vez no.
Dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. Durante el capítulo 172 del webtoon, cuando el almirante naval trata de recordar la cara de Dongya al estar en peligro rodeada de varios demonios, la imagen de Dongya que ésta piensa es una que ella debería no poder recordar, ya que es una imagen de Dongya del capítulo 91, cuando se vuelve el patrocinador de Shin-Josun, momento en el que el almirante naval no estaba presente y por lo tanto no debería poder conocer siquiera esa situación. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de lector omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el rey Dokabi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.